De esta tarde, sino antes orar para darle gracias a Dios por este tiempo. Padre Santo y bendito Dios, te damos gracias, Señor, en esta tarde. Gracias porque nos das la oportunidad, Señor, de poder, Señor, tener este tiempo devocional con nuestros hermanos. Te doy gracias por sus vidas, Señor, por los que se pudieron conectar, Padre, y los que posteriormente lo pudieran ver por las redes sociales, Señor, que sea de bendición, Señor, esta palabra, Señor. Hoy concluimos, Señor, con estos temas que hemos estado compartiendo acerca de la importancia del servicio, Señor. Gracias, Padre, porque tú has sido bueno, Señor, y hoy vamos a compartir, Señor, este tema, Señor, que debemos de servir con humildad, Señor. Siempre agradeciéndote, Señor, todo lo que tú has hecho en nuestras vidas, Señor. Y te doy gracias, Padre, porque a través del servicio, Señor, podemos mostrar, Señor, lo que tú has dado en nuestras vidas, Señor, para poder, para glorificar tu nombre y para poder servir a nuestros hermanos, Señor. Te damos gracias, Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén. Y pues como les decía, el devocional de esta tarde lleva por nombre La humildad en el servicio. Y también les decía, ¿verdad? Que pues ya ha sido varias semanas que hemos estado compartiendo acerca de la importancia del servicio. Vimos al inicio el servicio como un estilo de vida, ¿verdad? Nosotros como hijos de Dios, pues tenemos que servir, ¿verdad? Y hoy vamos a ver el servicio, la humildad en el servicio. Y vamos a leer el pasaje de Lucas 22, del 24 al 27, por favor, Gus. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor, pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. ¿Por qué? ¿Cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se siente a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Así es, podemos ver, ¿verdad? Que aquí en este pasaje habla, Jesús les está hablando a sus discípulos, ¿verdad? De qué importante es, ¿verdad? Es servir, el servir no solamente es de que tú quieras, que te quieran ser servido, ¿verdad? Sino que realmente, pues tú debes de servir, ¿verdad? Y no querer ser mayor a los demás, ¿verdad? Y pues tristemente, ¿cuántas veces podemos ver que esto pues sucede en las iglesias, ¿verdad? Cuando, como así como los discípulos caen en este error, que Cristo, ¿verdad? En el pasaje que acabamos de leer, dice que viendo quién sería que llevaría el liderazgo sobre ellos, y esto no es nuevo, ¿verdad? Eso lo podemos ver en, no tan solo en las iglesias, sino en cualquier, en las escuelas, en las áreas de trabajo que pues muchas veces pues la gente pelea, ¿verdad? Por ser los primeros, por los que quieren ser servidos, pero no quieren servir, ¿verdad? Ellos quieren tener los mejores lugares, estar sentados en los mejores lugares, pero ser atendidos y no servir, ¿verdad? Pero Jesús les enseña, ¿verdad? Que deben de, pues de ser humildes en el servir, ¿verdad? Tener ese el deseo de su corazón de servir. Y pues si vemos, ¿verdad? En las escrituras, pues Israel pidió tener un rey como lo tenían todas las naciones, querían ser igual que ellos querían tener un líder haciendo a un lado lo que Dios, quien, quien los gobernaba, ¿verdad? Desecharon a Dios y ellos querían, ¿verdad? Como todas las naciones querían ser gobernadas, ¿verdad? Y así podemos ver que pues en este momento pues también llega a pasar, ¿verdad? Jesús nos enseña una y otra vez que en el reino de Dios no sería así, ¿verdad? Como el pueblo quería, ¿verdad? Sino que era muy diferente a como también los veían sus discípulos. Vamos a leer un pasaje en Lucas 22. Bueno, es el que acabamos de leer de Lucas, pero lo vamos a leer en la nueva traducción viviente, que nos da un ejemplo de lo que dice este pasaje, ¿verdad? Pero entre ustedes será diferente. El más importante de ustedes deberá tener el puesto más bajo y el líder debe ser como un sirviente, o sea, no, no querer ser más, ¿verdad? Que los demás, sino ser humildes, dice, deberá tomar un puesto más bajo, porque como les decía, muchas veces al servir, más cuando hay tienes personas a tu cargo,
pues tristemente, pues a veces, pues no tratas con humildad, ¿verdad? A tus hermanos, ¿verdad? Y sino que eres orgulloso, soberbio, y aquí Dios nos dice, ¿verdad? Que debemos de ser humildes y debemos de servir pues a los demás, ¿verdad? En esta nueva traducción dice, y el líder debe de ser como un sirviente, ¿no? O sea, él es el que tiene que servir, no le tienen que servir a él, sino él es el que tiene que hacerlo, ¿verdad? Exactamente. Y qué se hace en muchos lados, ¿no? Yo soy el líder, yo soy el que mando, yo soy. Entonces, aquí está diciendo la escritura, ¿no? El líder es el primero que tiene que tener la humildad para servir a su prójimo, ¿no? Y se ha estado hablando del amor, ¿no? Entonces, por amor, tenga los estudios que tengas, el lugar que tengas, el grado que tengas, la Biblia dice que tú tienes que servir. Jesús vino a servir, lo acabamos de ver, ¿no? Él vino a servir, le lavó sus pies a sus discípulos, demostrando su humildad, ¿no? Entonces, eso es lo que quiere que el Señor quiere que lo entendamos y que nos lo grabemos bien en nuestro corazón, ¿no? Que nosotros, si Dios nos dio la oportunidad de tener un cargo en la iglesia, somos los primeros que tenemos que servir y no ser servidos, ¿no? Que eso es lo que batallan en muchos lados, ¿no? Que nosotros, ay, pues ¿por qué yo voy a servir si yo soy esto? ¿Por qué yo, si yo soy? Y yo, no, nosotros tenemos que seguir lo que el Señor nos indicó y nos enseñó, ¿verdad? Así es, pues nosotros como hijos de Dios, pues no tenemos una estructura burocrática o un conjunto de solo servidores y públicos y ya, ¿verdad? Porque nosotros somos un organismo vivo, somos parte del cuerpo, ¿verdad? Para desempeñar una función, y eso es predicar el Evangelio, llevar las buenas nuevas al mundo. Somos un cuerpo vivo para el servicio de Dios, ¿verdad? Y para también para nuestros hermanos. Como vamos a ver un pasaje donde habla que pues como cuerpo debemos de estar unidos, ¿verdad? En Primera de Corintios 12, del 22 al 27, por favor, Gus. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Es lo que estábamos hablando, ¿no? Sí. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. La empatía, ¿verdad? Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. 27. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Así es. ¿Y qué quiere decir que cada miembro en particular? O sea que somos únicos, cada quien tiene una función única, ¿verdad? En el cuerpo de Cristo, y lo tenemos que desempeñar, ¿verdad? Cada servicio con humildad y con amor, ¿verdad? Y sí es cierto, les decía, ¿verdad? Muchas iglesias, pues el liderazgo, pues tristemente, pues el líder, pues ya puede llegar a ser soberbio, ¿verdad? Y puede querer que lo sirvan a él, ¿verdad? Pero Jesús nos dio un claro ejemplo de cómo servir, ¿verdad? Él se dio en servicio, ¿verdad? Él se entregó en servicio para nosotros. Él, él nos dio el claro ejemplo, ¿verdad? De servir con humildad. Y entonces de esa manera nosotros como hijos de Dios, como parte de ese cuerpo, debemos de servirnos en amor, ¿verdad? Y si hay algún hermano, ¿verdad? Que empieza a lo mejor en su servicio, en su ministerio, pues ayudarle, ¿verdad? Para que él pueda tener mejor servicio, ¿verdad? Para con Dios y para con los demás hermanos, ¿verdad? Entonces podemos ver que cada uno de nosotros como miembros de la iglesia, que somos hijos de Dios, formamos pues parte del cuerpo de Cristo, y que como cada persona tiene una función y un don diferente y único, ¿verdad? Como veíamos, ¿verdad? En algo particular que significa es único en el cuerpo de Cristo.
el cual ese servicio sirve para la edificación de la iglesia, ¿verdad? Hay un propósito, hablaban de dones, ¿verdad? No es para que tus dones tú los presumas o digas, ay, qué bueno soy. Tiene un propósito tus dones, ¿verdad? Y tus talentos es para que tú sirvas a Dios y ese servicio que tú vas a dar es para la edificación de la iglesia, ¿verdad? Hay un propósito en el servicio, ¿verdad? Pero tristemente, pues ¿verdad? Hay miembros de la iglesia que sabemos, como lo hemos explicado, que pues sus talentos y sus dones, pues lo usan para otros bienes, ¿verdad? Para su vanagloria, para su ego, ¿verdad? Y no para presumir sus talentos y no para dar al servicio al Señor, ¿verdad? Y podemos ver que a lo largo del tiempo el ser humano sigue creando lugares opuestos que Dios no manda, ¿verdad? Y eso lo podemos ver, ¿verdad? Que sí llega a pasar que hay lugares opuestos que Dios no manda en la palabra de Dios y son puestos por el hombre, ¿verdad? Y eso hace y ve que a la iglesia, pues como una urbanización o como un negocio más. Pero la Biblia nos enseña otra cosa, ¿verdad? Ya lo vimos, somos un cuerpo vivo, ¿verdad? Y hay un propósito, ¿verdad? Que es la edificación de la iglesia, ¿verdad? Y para que el reino de Dios siga siendo proclamado, ¿verdad? Ese es el propósito de nuestro servicio, ¿verdad? Entonces, pues podemos ver que ya lo vimos, ¿verdad? Que somos un cuerpo vivo que desinteresadamente y con amor nos animamos unos a otros a mantener la fe y actuar el servicio, ¿verdad? Para el servicio de nuestro Señor. Así lo que debemos de hacer, ¿verdad? Cuando sirvamos, tiene que ser sin ningún interés, ¿verdad? Sino buscar darle gloria y honra a nuestro Dios, ¿verdad? Entonces, para apoyarnos y fortalecernos, ¿verdad? Debemos de servir juntos como hermanos, unos con otros, por amor al Señor, que nos, y sabemos que Dios pues nos amó primero y nos limpió de nuestros pecados, ¿verdad? Entonces, ¿qué debemos de hacer como parte de ese cuerpo? Pues estimularnos unos a otros, ¿verdad? Es parte de como cuerpo, pues en la congregación, en el módulo 1, estamos viendo acerca de yo tengo un don, ¿no? Entonces, animar a nuestros hermanos, yo les decía, ¿verdad? Oren, pídanle a Dios, porque la palabra de Dios dice que a Dios nos ha dado a todos dones y talentos, pidámosles en oración a Dios, saber cuál es nuestro don, ¿verdad? Para que nosotros lo desarrollemos, nos capacitemos y sirvamos, ¿verdad? Pero siempre con un corazón humilde, ¿verdad? Y eso es lo que debemos de hacer, como lo dicen Hebreos, que debemos estimularlos en amor, ¿verdad? Hebreos 10, 24 a 26, por favor, Gus. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, y no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Pero si pecáramos, sí, ¿verdad, amor? Pero si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Así es. Entonces, pues no busquemos, ¿verdad? Un lugar de renombre o que te promuevan en la iglesia para tomar el lugar de honor, ¿verdad? Podemos ver, ¿verdad? Que también la Biblia nos dice, ¿verdad? Que Dios es el que va a ir poniendo, ¿verdad? Mm. El lugar que pues te corresponde, ¿verdad? Porque como les decía, Dios nos ha dado a cada uno dones y talentos y Dios los va a ir desarrollando y tú vas a hacer ese servicio, ¿verdad? Pero siempre lo tienes que buscar, siempre hacerlo con humildad y servir con humildad, dice que debe de ser no con orgullo ni con soberbia, que tristemente, ¿verdad? Algunos servidores tienen, pues, como les decía, ¿verdad? Hermanos a su cargo y son orgullosos y egoístas, ¿verdad? Muchas veces, nos ha tocado a nosotros, ¿verdad? Mi esposo, por ser parte de la alabanza, él ha conocido otros músicos y tristemente a muchos cuando ya tienen, a lo mejor son músicos que tienen estudios, pues muchas veces no quieren enseñar a otros, ¿verdad? Quieren, yo sé que pues tal vez ellos pagaron tal vez una escuela, tomaron de su tiempo, pero muchas veces no lo quieren hacer,
solamente lo quieren hacer, pero con recibir con un pago, ¿verdad? Entonces, nosotros debemos como hacerlo como dice la palabra, ¿verdad? Dar de gracia de lo que hemos recibido de gracia, ¿no? Dios ha puesto gracia y ha derramado de bendiciones sobre nuestras vidas y por eso debemos nosotros dar de gracia, ¿verdad? Lo que nosotros hemos recibido de gracia, ¿verdad? ¿Algo? No. Entonces podemos ver, ¿verdad? Que Dios nos manda, ¿verdad? Servir con humildad y pues la humildad pues es una cualidad que implica pues el desapego, ¿verdad? A ser reconocido, a la vanagloria y es ayudar al prójimo, ¿verdad? Porque muchas veces queremos, como les decíamos, ¿verdad? Que nos renombren, que pues que nos den honores, ¿verdad? Y el único que debe de recibir la gloria y la honra, pues siempre tiene que ser nuestro Dios, ¿verdad? Pues tenemos que tener pues un corazón, ¿verdad? Voluntario y para poder siempre tener pues estar dispuestos pues a servir, ¿verdad? No por, como les decía, no porque me vean qué buen talento tengo, sino porque realmente en tu corazón está ese deseo de servir, ¿verdad? Donde Dios sabe que podrás ser más útil en su cuerpo. Dios te va a colocar, ¿verdad? Donde Él sabe que tú vas a ser útil, vas a ser eh, aunque seas ese engrane tan pequeñito, veíamos, ¿verdad? Esos, se puede decir, esos servicios que tú piensas que no son necesarios, son Que no los son más útiles, visibles, ¿no? que no son visibles, muchas veces piensan que no son útiles, pero son necesarios, ¿verdad? Y le decíamos, es como la maquinaria, el engrane más pequeñito, si no hubiese ese engrane, no puede funcionar toda esa maquinaria tan grande, ¿verdad? Sin ese engrane tan pequeño. Entonces, cada uno de nosotros, cada servicio que hagamos es necesario, ¿verdad? Y útil para, veíamos, ¿verdad? Para la edificación de la iglesia, ¿verdad? Tenemos que renunciar, ¿verdad? Como, como veíamos en el pasaje, ¿verdad? Que ellos decían que quién iba a ser el más grande, ¿verdad? Tenemos que renunciar a ser el más grande de los hermanos, tenemos que ser humilde en el reino de Dios y Él dará las peticiones de nuestro corazón, ¿verdad? Y tendremos en nuestra vida y en nuestra familia las bendiciones de Dios y podremos de ser de bendición a los demás, ¿verdad? Eso es la importancia, ¿verdad? De poder servir con humildad, ¿verdad? Entonces, muchas veces el escuchar, ¿verdad? Ser humilde, pensamos que es sinónimo de humillación, ¿verdad? Y pues la humildad no es eso, ¿verdad? Veíamos que la humildad es una virtud, ¿verdad? Que va en contra del orgullo y la vanidad, ¿verdad? De servir con amor, de servir, de estar siempre dispuesto a lo que Dios nos pone a hacer, ¿verdad? Entonces, todo nuestro servicio tiene que ser con humildad, ¿verdad? No pensemos, ¿verdad? Que si nos toca barrer o nos toca lavar un baño, eso no es bueno, ¿verdad? Sino tiene que ser, siempre lo tenemos que hacer con obediencia, con un corazón dispuesto al servir, ¿verdad? Porque eso es bueno, ¿verdad? Es parte del servicio para Dios, ¿verdad? Y para nuestros hermanos. Sí. Por ejemplo, lo que decía mi esposa tiene razón, ¿no? Muchas veces en vez- nos disfrazamos de que somos muy humildes y queremos servir, y servimos definitivamente, ¿no? Pero no con un corazón dispuesto. Lo hacemos con un corazón para recibir aplausos, ¿no? Y decía mi esposa, y sí es verdad, ¿no? Eso se da mucho en los músicos, ¿no? Hay músicos que quieren los aplausos, que quieren ver qué tal tocas, qué tal cantas, y también ya se está viendo tristemente en los predicadores eso, ¿no? Quieren los lugares visibles, los lugares donde dicen, a ver si me invitan, ¿no? Y entonces el Señor no nos manda eso, ni mucho menos nos manda a involucrarnos con personas que se reflejan que no son nacidas de nuevo. ¿Por qué? Yo sé que puede decir, bueno, entonces, ¿cómo les predico? Sí, tienes que predicarle, pero yo estoy hablando cuando se trata de hacer un revoltijo y en vez de ser de bendición tú a la persona, sales tú perjudicado. Y eso lo muestras cuando estás en el púlpito o cuando platicas con el hermano o cuando enseñas la palabra. Entonces, nosotros el Señor
quiere que sirvamos con un amor verdadero, ¿no? Para que le agrademos a Él y no a los hombres, ¿no? Y eso tristemente se da mucho en muchos lados. La gente disfruta servir al hombre. Y tú dirás, oh, pues no estás diciendo que tenemos que servir a tu prójimo, sí, pero sirviendo conforme la escritura dice, viendo su necesidad, no para que tú digas, ah, si es el hermano X, él me dice que es el ok, y ya no te interesa que lo que Dios piense. No, yo quiero este lugar y no me importa, pero yo soy amigo del pastor, de la pastora, y me va a dar el lugar. No es así. Discúlpame que te lo diga, pero no es así. El que proyecta a las personas es Dios. Entonces tenemos que aprender a esperar a nuestro tiempo indicado. ¿Por qué no nos pone el Señor? Yo he conocido muchos músicos que muy buenos, pero no los ha puesto el Señor. ¿Por qué? Porque el Señor dice que Él conoce el corazón y las intenciones, ¿no? Entonces, por algo no los pone, ¿verdad? Entonces, tenemos que ser humildes, ¿no? Sé que cuesta, porque no es muy fácil, pero sí se puede. Porque con nuestra manera de vivir, nuestra manera de actuar, también predicamos. Así es. Y sí es cierto, ¿no? Muchas veces yo les decía a los músicos, pero también en la palabra, ¿verdad? Muchas veces se toma ese lugar, ¿verdad? Para no compartir de Cristo, sino de cuántos éxitos, cuántas cosas tú has Sí, logrado, ¿verdad? se les olvida hablar de Cristo. Así es, y no, algo que no se debe de olvidar siempre compartir es de Jesús, ¿verdad? Porque Él es el único que debe de ser reconocido, es el único que debe de recibir los aplausos, La ¿verdad? gloria. Porque Él es el merecedor de toda la gloria y toda la honra, ¿verdad? Yo sé que es válido, ¿verdad? Que te reconozcan lo que tú haces por el Señor, ¿verdad? Pero no en exceso, ¿no? Exactamente, porque como dices, muchas veces, pues tristemente muchos pues llegan a subirse a su ladrillito. Entonces, por eso tenemos que tener cuidado y conocer los corazones a veces de los hermanos, porque muchas veces cuando tú le empiezas a reconocer su trabajo, pues tristemente, si ese hermano no es maduro, si Dios todavía más bien no ha permitido que Dios trabaje en su corazón acerca de la humildad, pues ¿qué va a pasar? Se va a ensoberbecer, va a Inflar. ser orgulloso, entonces ahí va a ser un problema, ¿verdad? Para esa persona, ¿verdad? Que empieza a veces a ser reconocido o empiezan a decirle qué bueno es en esto. Nosotros tenemos que también tener cuidado en hacerlo, ¿verdad? Y saber, porque muchas veces sí nos damos cuenta que a esa persona le gustan los halagos y lo seguimos haciendo para que esa persona se siga pues envaneciendo, ¿verdad? Y nosotros debemos de ser sabios en saber, ¿verdad? Como les decía, no quiere decir que no reconozcamos el servicio de los hermanos, ¿verdad? Porque hemos visto que hay hermanos que se esfuerzan, hay hermanos que aman servir a Dios y lo hacen con humildad, ¿verdad? Entonces, yo sé que Dios quiere que pues siempre tengamos ese corazón de servicio, pero siempre buscando, ¿verdad? Glorificar el nombre de Dios y no menospreciar, ¿verdad? El servicio de otro, porque tristemente muchas veces se escucha también eso, es que yo lo pudiera hacer mejor, pero ¿por qué lo hace esa persona? Entonces tenemos que ser humildes, ¿verdad? Y pues, como les decía, no menospreciar el servicio de otro hermano, ¿verdad? Sino darle gracias a Dios por esa persona y ayudarle, ¿verdad? Para que su servicio, pues lo siga haciendo, ¿verdad? Con ese amor y enseñarles, ¿verdad? Que todo tiene que hacerse con amor, con humildad y es algo que pues Dios nos manda a hacer, ¿verdad? Que siempre tengamos un corazón dispuesto para servirle al Señor, ¿verdad? Y pues ya vamos a concluir hoy en esta tarde. Fue un breve devocional. Yo sé que hemos estado hablando, como les decía, ¿verdad? En estas semanas acerca del servicio, ¿verdad? Y hoy concluimos con acerca de la humildad. No nos olvidemos, ¿verdad? De pues examinar nuestro corazón, ¿verdad? Si en nuestro corazón hay orgullo, si en nuestro corazón
hay soberbia, pedirle a Dios, ¿verdad? Que sea desarraigando todo eso de nuestro corazón para que nuestro servicio que hagamos siempre sea con humildad, ¿verdad? Siempre queriendo agradar a nuestro Dios y pues te invito, ¿verdad? Que sirva sin querer nada a cambio, ¿verdad? No busques ser reconocido. La escritura dice que debemos de ser como pues niños, ¿verdad? Un niño pues no tiene envidia, no desea ser el más grande y tener una posición relevante para que lo vean los demás, ¿verdad? Seamos humildes en nuestra manera de pensar y en nuestro servicio y hagámoslo todo con amor. Vamos a Primera de Corintios 15, del 9 al 10. Vamos a ver cómo Pablo, ¿verdad? Él siendo un siervo, ¿verdad? Que pues él, ¿verdad? Fundó varias congregaciones en diferentes lugares. Él se consideraba, ¿verdad? No se consideraba superior a los otros, ¿verdad? Sino siempre él fue humilde, ¿verdad? Y lo vamos a ver en este pasaje de Primera de Corintios 15 9 al 10, por favor, Gus. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Así es, ¿verdad? Así seamos como este siervo fiel, ¿verdad? Que él, aunque trabajó mucho, ¿verdad? Y aquí en este pasaje que acaba de leer mi esposo, él lo dice, ¿verdad? Es por la gracia de Dios fue lo que él hizo, ¿verdad? Y asimismo, todo lo que nosotros hacemos es por la gracia de Dios, ¿verdad? Es lo que Dios ha hecho porque Él es el que nos da la fuerza, Él es el que nos da la sabiduría para realizar todo lo que hacemos, ¿verdad? No entendí. Vamos a concluir con Mateo 18 del 1 al 3, por favor, Gus. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así es. Entonces, les decía, ¿verdad? Los niños que son, no son envidiosos, no son egoístas. Y de esa misma manera, pues nosotros debemos mostrarnos, ¿verdad? Siendo humildes, reconociendo, pues, si hay algo en nuestro corazón, si estamos sirviendo a Dios, pues que lo hagamos siempre con humildad, con amor, como lo hemos estado viendo, y como un estilo de vida, ¿verdad? Veíamos al inicio que nuestro servicio sea parte de nuestra vida, ¿verdad? Que no dejemos de ayudar a nuestros hermanos. Veíamos que el servicio no solamente es en la iglesia, ¿verdad? Sino también en el servicio en nuestros hogares, en un hermano, en un amigo, en un familiar, ¿verdad? Podemos servirle. Entonces, Dios nos enseñó, ¿verdad? Veíamos en el pasaje, ¿verdad? Cuando veíamos el servicio como un estilo de vida en ese pasaje de que cuando Jesús le lava sus pies a sus discípulos, él con amor, ¿verdad? Con humildad hizo ese servicio y de esa misma manera nosotros lo debemos de hacer para con Dios y para con nuestros hermanos. Pues les agradecemos porque se dieron su tiempo. Luz, ¿podrías orar para agradecer este tiempo, por favor? Sí, tía. Amado Padre, te damos gracias, Señor, en esta tarde. Gracias, Señor, porque eres misericordioso con todos nosotros, bendito Dios. Y en esta tarde, Señor, tú has hablado a nuestros corazones, Señor. Te rogamos, Señor, por tu iglesia, Señor, que todas estas soberbias, si las hubiere, bendito Dios, que tú, Señor, seas trabajando con cada uno de nuestros hermanos, Señor, con cada uno de tus servidores, Señor. Que sean así, sirviéndote, Señor, con amor, Señor, haciéndolo todo para ti, Señor, para glorificarte a ti, para honrarte a ti, bendito Dios, porque eres el único que importa, Señor. Que no caigamos en vanagloria, bendito Padre, como hoy lo hemos visto, Padre Santo, en este estudio que ha sido de mucha edificación, Señor, porque los que estamos aprendiendo, Señor, aprendemos, Señor, que no debemos de vanagloriarnos, que debemos de hacer las cosas con amor, Señor, como si fueran hechas para ti, bendito Dios, porque tú, Señor, viniste a ser ejemplo
para nosotros, bendito Padre. Y tú, Señor, serviste con amor, con disposición, Señor, siempre, Señor, eh, dándole gracias al Padre, Señor, y nunca, nunca vanagloriándote, bendito Dios. Gracias, Señor, gracias porque tú mereces la gloria, la honra, bendito Padre. Y hoy, Señor, en esta tarde, nuevamente nos hablaste, bendito Dios. Gracias por este de mi tío Gus, de mi tía Delphi, Señor. Bendícelos en su ministerio, bendito Dios. Guárdalos y sígueles dando esa sabiduría, bendito Dios, que proviene de ti, Señor. Es edificante, Señor, escuchar cada uno de los estudios, bendito Padre, que hablan tu palabra, Señor, que es una doctrina sana, bendito Padre. Te damos gracias por la vida de nuestros pastores y de cada uno de los hermanitos que hoy tuvieron a bien conectarse a este estudio, bendito Dios. Guárdalos y bendícelos y todo te lo ruego en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bendiciones. Dios les guarde, hermanitos. Gracias, Gusito. Gracias, Bendiciones. Piñata. Bendiciones. Bendiciones a todos. Dios les Bye. guarde. Gracias, Piñata. Gracias, Hilda. Bye.